Vamos a continuar con el estudio de la primera ley de la termodinámica encaminado a procesos. La idea es mirar a qué corresponde cada uno de los términos de esta primera ley: variación de energía interna igual a calor menos trabajo en cada uno de los posibles procesos para gases ideales que, como sabemos, se comportan de acuerdo con la ecuación presión por volumen igual a número de moles por RI por T. El primer proceso es el isométrico o isócoro. Como sabemos, se produce a volumen constante. Puede ser el gráfico de presión-volumen, se puede presentar de esta forma, en donde, como sabemos, el trabajo nos va a dar igual a 0, ya que no hay área. La variación de energía interna, lo que ya habíamos estudiado en el video anterior, es N por Cv por delta de T, donde N es el número de moles, Cv capacidad calorífica a volumen constante, que es igual a 3 medios de R si el gas es monoatómico o 5 medios de R si el gas es diatómico, y multiplicado esto por el cambio de temperatura medida o tomada en Kelvin. Y el calor, ¿cómo se determina? De acuerdo a la primera ley, como el trabajo es 0, el calor va a ser igual exactamente a la variación de energía interna. Entonces por eso aparece N por Cv por la variación de temperatura. El segundo proceso es el isobárico, el cual se realiza a presión constante. En este caso, ¿cómo es el trabajo? La integral de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, la puedo sacar de la integral. Es una integral inmediata que nos queda presión por delta de B, que aquí salta a la vista que al ser el área bajo esta recta es el área de un rectángulo, la base por la altura prácticamente para este proceso. Entonces, en este caso, el trabajo queda igual a la presión por delta de B. La energía interna, como ya sabemos, es igual a N por Cv por delta de T, y de la primera ley, que es esta, la que ya conocemos, el calor a qué va a ser igual a la energía interna, la variación de energía interna más el trabajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? La variación de energía interna es N por Cv por delta de T más el trabajo, que es lo que acabamos de estudiar, la presión por delta de B. El calor en este proceso isobárico también lo podemos hallar a partir del número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. Y sabemos que esta capacidad calorífica es 5 medios de R si el gas es monoatómico o 7 medios de R si el gas es diatómico. El otro proceso es el isotérmico, el cual se presenta a temperatura constante. Entonces, presión por volumen igual a mR por T. Acá, pues como esta es una constante, se nota que es una función inversa decreciente. Aquí estamos mostrando una expansión donde el volumen está aumentando y la presión va disminuyendo, pero esto se produce a temperatura constante. El trabajo, ¿cómo va a ser? La integral de la presión por dB, pero como la presión aquí no se mantiene constante, apoyados en la ecuación de estado, en lugar de presión, que voy a escribir N por R por T sobre volumen, que es lo que tengo acá. Y puedo sacar estos valores constantes, el número de moles, la constante de los gases y la temperatura, y me quedaría la integral de dB sobre el volumen, lo cual sabemos es un logaritmo. Entonces, el trabajo en este proceso isotérmico es el número de moles por la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo de B2 sobre B sub 1. Aquí ya está el resumen de todo este trabajo que se hizo acá. El trabajo en el proceso isotérmico va a ser nRT, logaritmo de B2 sobre B1. La variación de energía interna es 0 porque como no cambia la temperatura, entonces se nos anula este término. Y el calor, de acuerdo a la primera ley, miren, aquí está, de acuerdo a la primera ley, como delta de U es 0, el calor va a ser exactamente igual al trabajo. Entonces, el calor, ¿cómo nos va a dar? Esto mismo, N por R por T, por el logaritmo de B2 sobre B1. Ahora miremos el proceso adiabático. Este es un proceso que se caracteriza por ser aislado, quiere decir que no cede ni recibe calor. Se dice que el calor es igual a 0, totalmente aislado el proceso, pero aquí cambia la presión, el volumen y la temperatura. Es un proceso bastante interesante en donde miremos qué es cada término. La variación de energía interna es, como en los procesos anteriores, N por Cv por variación de temperatura. De primera ley, como no hay calor, el trabajo aquí va a ser igual. Este menos lo paso al otro lado y me va a quedar menos delta de U. ¿Y delta de U qué es? Pues esto que acabamos de mencionar, N por Cv por delta de T. Veamos en detalle
¿Qué es ahora el trabajo? A pesar de ser este resultado, como también cambia la presión y el volumen, entonces a veces no tenemos datos de temperatura, entonces nos tenemos que defender con otras variables. O sea que el trabajo va a ser igual a ¿qué? A menos n por cb, y aquí abro el paréntesis, temperatura en 2 menos temperatura en 1. ¿Y qué pasa acá? En lugar de la temperatura en 2, apoyándonos en la ecuación de estado, ¿qué puedo decir? En el estado 2, la temperatura en 2, ¿qué va a ser? Presión en 2, volumen 2, y esto lo paso a dividir sobre n por r. Menos la temperatura en 1, pero reemplazo otra vez, pero ahora en el estado 1. ¿Y qué pasa luego? Como veo que acá en un denominador lo saco, simplifico el número de moles y me va a quedar que el trabajo va a ser igual ahora a menos C sub B sobre R sobre la constante de los gases, paréntesis, presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. Es decir, que el trabajo o lo tengo en términos de temperatura o lo tengo en términos de presión y de volumen. Pero uno usualmente no encuentra este término así, aunque es fácil de trabajar, porque yo conozco CB. Utilizan mucho gamma para este proceso. Gamma es, como ya habíamos comentado, el cociente de capacidad calorífica a presión constante sobre capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, de esta relación que ya habíamos comentado en el video anterior, la capacidad a presión constante igual a la capacidad a volumen constante más R, puedo dividir todos los términos entre C sub B, y después no se me altera la igualdad. Pero al dividir, el primer término CP sobre CB se llama gamma, acá CB sobre CB me da 1 y R sobre CB. Entonces acá lo que tengo es CB sobre R en el trabajo. Entonces pues hago unos pasos muy sencillos, paso a restar, invierto y voy a llegar a que CB sobre R va a ser 1 sobre gamma menos 1. Entonces ese trabajo, esta misma expresión, este concepto, el término de trabajo también lo puedo expresar así como menos estos términos presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, multiplicado todo por 1 sobre gamma menos 1, entonces quedaría realmente en el denominador gamma menos 1. Entonces aquí en este proceso, en el adiabático, ya generando otro concepto, como varía la presión, el volumen y la temperatura, este proceso tiene como sus propias ecuaciones de estado. Es como muy pupi realmente, porque pues, para que tenga sus propias ecuaciones, pues ya por lo que es aislado seguramente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Hay una ecuación que dice que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es un valor constante. Y hay otra relación que me dice que la presión por el volumen elevado a la gamma también es un valor constante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que en esta ecuación yo puedo decir que la temperatura en el estado 1 por el volumen en el estado 1 elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a ¿qué? A la temperatura en el estado 2, volumen en el estado 2 por elevado a la gamma menos 1. ¿Y qué es ese gamma? Sabemos que si el gas es monoatómico, acá para un gas monoatómico, gamma vale 1,67, y si el gas es diatómico vale 1,4. Entonces, digamos, en los enunciados nos orientan o consultamos en una tabla por qué valor reemplazamos aquí gamma. Esta ecuación es bien interesante porque relaciona presión por volumen igual a una constante en un proceso adiabático. Pero claro, es presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. Entonces, si yo grafico esta función, ¿cómo me va a quedar? El volumen pasa a dividir y por eso comentábamos antes que se parece el gráfico al del proceso isotérmico, pero esta pendiente es diferente, o sea, la curva sí es decreciente, pero tiene una pendiente diferente, por decirlo de alguna manera, pendiente punto a punto, claro, en cada punto, o sea, sí es inversa, pero depende de que este volumen está elevado a gamma y gamma, este exponente es mayor de 0, o sea, es mayor de 1 realmente, ¿no? O sea, o es mayor de acá, o vale 1,67 o vale 1,4. Bueno, el hecho sí es que es una constante positiva, ¿no? Entonces acá, ahí ya podemos comprender un poquito mejor por qué el gráfico de presión-volumen para un proceso adiabático corresponde a una ecuación de este estilo. Muchas gracias.